plenitud. Las cosas de Dios no las podemos cambiar. Por eso usted verá que el matrimonio es entre hombre y mujer y la iglesia no lo cambia. Usted verá que los sacerdotes son sacerdotes, como Cristo lo dejó, hombres escogidos, y la iglesia no lo cambia y pone mujeres. Usted puede ver que hay normas dentro de la iglesia que están presentes y no se cambian porque son bíblicas y así se hace. El bautizo se hace como Cristo nos lo dejó, como la iglesia lo ha enseñado y no lo vamos a cambiar. El matrimonio y todos los sacramentos, así están. Que vengan personas a cambiarlo, a decir que no son así, que lo ocurre de otra manera, pues no. Y si hay algún sacerdote que lo hace de otra manera, entonces se le manda una corrección y dice, ¡epa! Mucho cuidado. Está por otro camino. Si no se corrige, sálgase de aquí porque estás haciendo las cosas no como Dios manda, sino como se le ocurre. Yo no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. La palabra de Dios se cumple tal y cual está. Los mandamientos de Dios se cumplen como Dios lo dejó. Las cosas de Dios se hacen como el Señor la dejó. Por lo tanto, el que quebrante, miren lo que viene, el que quebrante, el que rompa, el que cambie, el que modifique, el que lo cambie a su manera, el que diga la palabra de Dios dice eso, pero yo digo esto. Cuando lo cambia, el que cambie, el que quebrante uno de estos preceptos menores, y no solamente eso, y lo enseñe a los hombres, el Señor me iluminó que la misa no está bien. El Señor me iluminó que no hay que confesarse con un hombre. El Señor me iluminó que no hay que tener la Eucaristía. El Señor me iluminó que María tuvo más hijos. El Señor me iluminó que el Papa es la bestia, que la iglesia es la ramera. El Señor me iluminó que vamos a ser arrebatados. El Señor me iluminó que hay que darle el diezmo a yo no sé quién. Usted los está quebrantando. Y no solo eso, los está enseñando. ¿Cuál es el premio? Será el menor en el reino de los cielos. ¿Cuál es el problema de las sectas protestantes? ¿Cuál es el problema de los hermanos esperados? Que no solamente quebrantan los mandamientos de Dios, sino que andan repitiéndolo como el loro a las personas para que los quebranten. Dicen, el matrimonio por la iglesia, eso no sirve. El matrimonio que sirve es el matrimonio por decir. Dice la Biblia que el matrimonio es la bendición, es la santificación del hogar, la bendición de Cristo. Y usted anda viniendo a quebrantarlos, a destruirlos. Jesús dice que serás pequeño en el reino de los cielos. Serás pequeño. Es que, mire, existen personas que niegan que María y José tuvieron más hijos, pero María vivía con José. La casa sola, ella sola, él solo, ahí vivían bajo el mismo techo. ¿Cómo es eso de que no iban a tener más? Pues claro, ahí después de Cristo vinieron los demás y ahí estuvieron. Usted está cambiando la palabra de Dios que dice en Mateo 1:23, María tendrá, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No, pero es que eso es lógica. Su lógica cambia la ley de Dios y está quebrantando los mandamientos. Cuando ustedes y yo quebrantamos, rompemos los mandamientos de Dios, nos hacemos pequeños. Cuando ustedes y yo hacemos lo que se nos ocurre, yo le levanto la voz a mi papá, a mi mamá, yo no los ayudo, yo los dejo abandonados. Hay un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Y usted viene a decir que a su papá y a su mamá los puede tirar por allá en un ancianato, que los puede tirar en un geriátrico. Usted viene a decir que a su papá y a su mamá los puede arrinconar y botar por allá. Si la palabra de Dios dice que su papá y su mamá debe honrarlo y respetarlo, y viene a decir cosas que no dice la Biblia, entonces Jesús dice, vas a ser pequeño en el reino de los cielos. ¿Cómo estamos cambiando las cosas de Dios? ¿Cómo estamos modificando las cosas de Dios por nuestra manera de pensar, de actuar, de decir o plantear lo que se nos ocurre? Y andamos atacando a la iglesia, que la iglesia cambie, que la iglesia debe adaptarse a los nuevos tiempos, que la iglesia tiene que hacer esto.
La iglesia no puede cambiar la palabra de Dios porque Jesús dijo que se hace pequeña en el reino del cielo. ¿Por qué los protestantes sí lo hacen? Porque ellos quieren ser pequeños. Entienda que la Biblia no la podemos modificar. Entienda que la palabra de Dios no la podemos cambiar. Entienda que la palabra de Dios no podemos agarrarla a nuestro antojo y hacer que diga lo que se nos ocurra. Si ustedes y yo andamos cambiando los preceptos de Dios, modificando la ley de Dios, transformando las cosas de Dios a nuestra manera y a nuestro antojo, entonces vamos a recibir un castigo. Y el castigo va a ser que seremos pequeños en el reino de los cielos, que no vamos a tener la grandeza que Cristo nos promete. ¿Cómo está usted cambiando las cosas de Dios? ¿O las está cumpliendo como lo manda el Señor? Saludos a Servanda, a María Sánchez, saludos a Sonia Regalado, que el Señor le bendiga. Gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Saludamos por aquí a todos los hermanos quienes van llegando, a Priscila Gutiérrez, que el Señor le bendiga. Gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense en todo momento. A todos los hermanos quienes están en el vivo, que el Señor le bendiga. Ya vamos a terminar con el último versículo. Quiero compartir una cita bíblica muy importante con todos ustedes para que la tengamos presente en todo momento. Miren, él dice al final, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Santiago, en la carta de Santiago capítulo 5, versículo 19. Vamos a buscarlo un momentico. Santiago capítulo 5, versículo 19. Enseña algo muy hermoso sobre enseñar las cosas de Dios, practicar la obra de misericordia, enseñar al que no sabe. Que ustedes y yo debemos tenernos presentes antes de irnos, para que lo meditemos, para que lo escudriñemos y también para que lo hagamos. Santiago 5, 19. Miren lo que dice tan bonito. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. Una persona que hace volver al pecador del mal camino, que enseñe los preceptos de Dios, que enseñe las cosas de Dios. Una persona que enseñe las cosas del Señor a otra, le instruye en las cosas de Dios. Una persona que es buena influencia para otro. Una persona que le ilumina, que le muestra el camino a otro. Una persona que es capaz de sembrar la semilla de la palabra de Dios en el corazón de los seres humanos. Una persona que es el sembrador que siembra esa palabra en la vida de las personas. Una persona que es una oveja buena que busca que las demás vuelvan al carril de las cosas de Dios. Usted que hizo que otro se confesara cuando tenía 40 años sin confesarse. Usted que logró que su familia fuera a la misa después de tantos años de ir a la misa. Usted que logró que las personas pudieran casarse después de vivir una vida en concubinato por tanto tiempo. Usted que logró que su familia dejara la brujería cuando practicaba de noche y de día la brujería. Usted que logró que su familia dejara los chismes, que dejara los robos. Usted que logró que su tío dejara la borrachera. Usted que logró que su familia dejara el cigarro. Usted que logró que su familia tuviera un encuentro con Dios. Hizo volver a los pecadores. Hizo volver a la gente mala al camino de Dios. Hizo volver a la gente que estaba descarriada, que estaba en otro camino, a los caminos del Señor. Usted que se esforzó, que recibió golpes, que recibió maltratos, usted que recibió insultos y desprecios, pero tuvo paciencia y se esperó y esperó y esperó hasta conseguir sembrar la palabra de Dios, hasta conseguir que Dios venciera, que Dios tuviera victoria. Usted que logró que las personas en su hogar y en su familia tuvieran un encuentro con Dios porque los llevó a un retiro, porque los llevó a una misa o a una convivencia.
Y de esa convivencia y de ese retiro salieron grandes bendiciones. Usted que no tuvo miedo al qué dirán, usted que no tuvo miedo a las patanadas y a la grosería de los hombres y logró que los pecadores volvieran a los caminos de Dios, dice la Biblia, habrás salvado la vida de la muerte y habrás olvidado, habrás borrado una multitud de pecados. Es lo que dice Jesucristo. Como usted enseñó los preceptos de Dios, cuando le llegue la hora de morir, y como usted los cumplió para que otros lo cumplieran, y usted lo enseñó de palabras y de acciones, cuando le llegue la hora de morir, dice Jesús, serás grande en el reino de los cielos. Es lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 25, versículo 31. Vengan, vengan, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y me visitaron. Practicaron con el prójimo la misericordia, enseñaron a los demás, fueron buenos con nosotros. Entonces habrá un reino esperándonos y un lugar alto esperándonos. Pero si no hacemos las cosas bien y enseñamos chuecos, somos viciudos, somos sinvergüenzas, somos vagabundos, y no solamente eso, enseñamos eso a la gente. Usted que le está enseñando al otro la pornografía, usted que le está enseñando al otro a robar, usted que le está enseñando a disparar un arma, usted que le está enseñando al otro cómo estafar a la gente, cómo mover los pesos para cobrar más y la balanza. Usted que le está enseñando al otro los vicios, el pecado. Usted que se está llevando a los otros a las sectas protestantes. Usted que es una papa picha y está enseñando a los otros para que sean papa pichas y se pudren y se dañen. Entonces Jesús dice, por haber sembrado los preceptos de Dios a su manera y haberlos cambiado y haberlos hecho como le dio la gana, entonces recibirá un castigo y serás pequeñito en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está haciendo usted? ¿Enseñando las cosas buenas o enseñando las cosas malas? Usted que le enseñó a su hija a vestirse mal, usted que le enseñó a su hijo a andar de promiscuo, usted que le enseñó a su hijo y a su hija que las cosas de Dios no valían, que no había que ir a misa, que solo en la vida era trabajo. Usted que le enseñó a sus hijos que lo más importante era el estudio y estaba por encima de Dios. Usted que le enseñó a sus compañeros de trabajo cómo llegar tarde, cómo engañar al jefe. Usted que le enseñó cosas malas a la gente, será pequeño en el reino de los cielos. Pero si usted es una persona de virtud y está enseñando las cosas bien, como Dios manda, entonces dice Jesucristo, prepárese porque usted será grande en el reino de los cielos. Y muchas personas que parecen muy importantes y que parecen ante el mundo hoy muy grandes porque tienen dinero, porque tienen fortuna, y por tener dinero y por tener fortuna y tener lo que se le ocurre, están enseñando las cosas mal. Esos muchos serán pequeños en el reino de los cielos porque enseñaron las cosas a su manera, enseñaron las cosas como quisieron. Por tener las capacidades económicas o por tener mucha influencia en el mundo, tú que estás enseñando a la gente que se vaya por un abismo y incumple las cosas de Dios, serás pequeño en el reino de los cielos. Bueno, pues mañana seguimos compartiendo la palabra de Dios si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.